Saludos cordiales, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un verdadero gusto compartir con ustedes en este primer Congreso Internacional y séptimo Congreso Nacional en Educación Comercial de la Escuela de Secretariado Profesional de la Universidad Nacional de Costa Rica. Me permito compartirles el tema del rol del docente en tiempos de pandemia y en la nueva normalidad, enfocándome aspectos que tienen que ver con habilidades emocionales, pedagógicas y tecnológicas. Mi nombre es Ingrid Sánchez Alvarado, tengo 15 años de trabajar en la Universidad Nacional de Costa Rica como profesora, extensionista e investigadora. Además, trabajé durante 17 años como profesora en educación secundaria. Tengo un doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en psicopedagogía de la Universidad de Montreal y un posgrado de especialización en entornos virtuales de aprendizaje de Virtual Educa Argentina. Es un gusto saludarlos y me voy a enfocar a los siguientes aspectos. En primera instancia, vamos a compartir acerca del rol del docente en tiempos de pandemia y en la nueva normalidad. Además, me voy a referir a lo que son las habilidades emocionales del docente, las habilidades pedagógicas y tecnológicas, y al final realizaré una síntesis. Quiero iniciar planteándoles una pregunta generadora. ¿Cuáles consideran ustedes son las habilidades más importantes para un docente en tiempo de pandemia y en la nueva normalidad? ¿Las emocionales, las pedagógicas o las tecnológicas? Bueno, espero que a lo largo del desarrollo de esta conferencia puedan ustedes ir encontrando la respuesta o las respuestas a esta pregunta. En primera instancia, quiero referirme a lo que es el rol en el tiempo de pandemia, en la nueva normalidad que se nos presenta. Y en primera instancia, quiero aprovechar el espacio para también brindar una felicitación sincera y un reconocimiento a todos los docentes que de una u otra forma se han comprometido para tratar de desarrollar un proceso de la mejor manera posible. Les ha tocado y ha tocado que asumir un proceso que realmente nadie esperaba, nadie lo decidió, y a pesar de las circunstancias, muchos han asumido capacitación, han asumido creación de materiales, de nuevos recursos, se han adaptado y han hecho el mayor de sus esfuerzos, sobre todo en función de sus estudiantes. Por lo que considero que en el proceso educativo ha sido realmente un elemento clave el docente y su labor. Además, muchos han demostrado esa verdadera vocación y compromiso de la labor docente, ¿verdad? Esa esencia que nos mueve, que nos hace ir más allá de prepararnos, de generar nuevas opciones, nuevas oportunidades a nuestros estudiantes. Esto también con la intencionalidad de generar en alguna medida igualdad de condiciones, a pesar de que sabemos que en esta situación no todos cuentan con las mismas circunstancias ni las mismas oportunidades, pero muchos de los docentes han generado propuestas, han generado iniciativas para tratar de atender a sus estudiantes de la manera mejor posible. Además, hemos sido también partícipes y conocemos situaciones de experiencias, de buenas prácticas que han permitido generar nuevos aprendizajes, esto tanto a docentes como a nuestros estudiantes. Entonces, es por eso que me voy a enfocar a lo que considero son las habilidades básicas para poder desempeñarse de la mejor manera posible como docente, tanto a nivel emocional, pedagógico como tecnológico. Entonces les presento esta imagen y yo les pregunto, ¿qué nos dice esta imagen? Probablemente nos identificamos en este momento con alguna de estas imágenes. Podemos decir que tiene que ver con nosotros. Y es porque estamos hablando de emociones y somos los seres humanos los que tenemos esa capacidad y de generar una reacción ante una determinada situación. Entonces, en alguna medida, y les propongo este pequeño ejercicio, les voy a solicitar que recuerden una situación en particular que les haya sucedido recientemente. Traten de ir a esa situación, traten de ubicarse en el contexto, en la situación que se generó y traten de recordar cómo se sintieron. Cuando ustedes ya puedan determinar cómo se sienten, traten de identificar, de ponerle nombre a cuál fue la emoción que sintió en ese momento.
Un elemento clave que es fundamental en relación con las habilidades emocionales tiene que ver con el poder reconocer las emociones. No se trata de evadirlas, no se trata de negarlas, no se trata de no sentir. Se trata de poder reconocer las emociones, ponerle el nombre que corresponde. Eso nos lleva entonces, y tiene que ver mucho precisamente con la inteligencia emocional, que Goleman la define de forma muy concreta como la capacidad para sintonizar, emocionalmente con los demás. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo puedo y tengo la capacidad de gestionar mis emociones, yo puedo entrar en sintonía y tratar de comprender al otro, comprender sus emociones. Entonces, en cuanto a lo que son habilidades emocionales, autores como Vizquerra y de Sousa coinciden en que las habilidades emocionales demuestran que la persona tiene la capacidad de identificar sus propias emociones y las de los demás, al tener autocontrol y habilidad para manejarlas. Implica la capacidad y actitud necesaria para expresar y regular las emociones de forma adecuada. Entonces, elementos claves en esa definición es el hecho de, como decíamos anteriormente, tener la capacidad de identificar las emociones, tener autocontrol y habilidad para manejarlas, pero eso implica también el poder expresar y regular adecuadamente nuestras emociones. Entonces, en la educación, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Bueno, somos seres humanos, como les decía ahora, estamos lógicamente compuestos de una serie de dispositivos o disparadores que nos permiten actuar o reaccionar ante las circunstancias con diferentes emociones. Entonces, en este caso, Estremera dice que la enseñanza es una práctica emocional. Enseñar activa, expresa y da color a los sentimientos de los docentes y de aquellos otros con los que interaccionan. Entonces, es toda una dinámica de emociones la que manejamos con nuestros estudiantes. Y esto no importa el ámbito en el que nos estemos desarrollando, ya sea a nivel de aula presencial o a nivel de aula remota o a distancia. Tenemos que manejar el elemento emocional. Y entonces, en primera instancia, quiero referirme habilidades que considero son básicas y que además son fundamentales en el momento que estamos viviendo. Entonces, en un momento donde hay una situación de crisis a nivel mundial, a nivel nacional, que nos genera muchas situaciones que nos pueden desestabilizar emocionalmente, es muy importante fortalecer las habilidades intrapersonales. Son esas habilidades que están dentro de nosotros y que entonces en primera instancia quiero referirme al aspecto que estábamos señalando y era al identificar emociones. En primera instancia tengo que saber y reconocer mis emociones. Además, ¿cómo las gestiono? ¿Verdad? ¿En qué momento surgen esas emociones? ¿Cómo surgen? ¿Ante quién surgen? Entonces, esa gestión es lo que hace que haya un verdadero manejo, un adecuado manejo de las emociones. Porque en muchas ocasiones, lamentablemente, se puede pensar que el autocontrol, las habilidades emocionales o la inteligencia emocional se trata de no expresar emociones. Y no, se trata más bien todo lo contrario, de sentir las emociones, pero saberlas gestionar de una forma adecuada y controlada. Entonces es ahí donde llegamos precisamente al elemento que tiene que ver con el autocontrol. Cómo a pesar de la circunstancia que yo pueda tener, que pueda ser grata o no tan bonita, también yo pueda tener el control necesario para mostrar en alguna medida un equilibrio. Entonces, eso nos puede favorecer también a que en instancias o circunstancias más bien que ya de por sí generan estrés en la población y también lógicamente en los profesionales de la educación, que el proceso educativo no se vea además cargado de elementos que generen estrés adicional y que sobre todo nos pueden llevar a la frustración, ¿verdad? Que en alguna medida tenemos que tener también esa capacidad de manejar las situaciones, de saber responder ante la incertidumbre, ante lo desconocido, ante lo que inclusive tal vez no dominamos. Y tener, yo digo que en alguna medida la humildad para aprender del error, ¿verdad? En muchas ocasiones lamentablemente se ha visto el error como
como la sanción, como la corrección, pero punitiva. Y yo creo que tenemos que aprender ya a que del error es una forma de aprendizaje. Entonces, ¿cómo darnos la oportunidad de saber que estamos en este momento ante circunstancias que no controlamos, de que dependemos de dispositivos electrónicos, que dependemos de condiciones de conexión, de internet, que no están en nuestras manos, que sabemos que en cualquier momento pueden fallar? Entonces, que a pesar de que saber que podemos tener todos esos apoyos, también están fuera de nuestro control. Entonces, que cualquier circunstancia que se nos presente, que no sea para generarnos frustración, sino un nuevo aprendizaje. Tengo que buscar una nueva alternativa. Y si bien es cierto, yo siempre digo, y a mis estudiantes así les digo, debemos de tener en educación siempre un plan B por si acaso. Pero yo creo que ahora tenemos que tener plan A, B, C y D y probablemente más. Buscar alternativas para resolver la situación, pero sobre todo eso, que aunque se nos presente una situación que no estamos controlando, que de alguna manera tengamos la claridad que es algo ajeno a nuestra preparación, que yo hice todo lo posible para que saliera a lo mejor de la mejor manera posible, pero de que dependemos de situaciones técnicas, eso hay que tener total claridad. Entonces también que eso no nos genere mayor dificultad. Entonces también esto nos lleva a cómo debemos de generarnos también automotivación. Cómo saber que estamos haciendo bien las cosas. Cómo saber que realmente si nos comprometemos, si buscamos las mejores alternativas, si buscamos opciones para realmente brindarle alternativas de superación a nuestros estudiantes, que eso realmente nos genere motivación para seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible. Entonces es en estos momentos muy importante buscar esa automotivación, esa actitud, ese positivismo que nos lleve a hacer las cosas de la mejor manera posible y siempre dando un poquito más, siempre esforzándonos, siempre aprendiendo y con disposición precisamente para la mejora. Ahora quiero pasar a lo que son las habilidades interpersonales, ¿verdad? Que son esas que nos permiten la relación con el otro. Bueno, en primera instancia, yo creo que algo que ya hemos identificado y es notable la importancia que tiene es la empatía. Es cómo me posiciono y cómo me ubico en el lugar del otro, cómo lo comprendo, cómo trato de entender la circunstancia de vida, la situación social que puede tener inclusive mi estudiante. ¿Cómo puedo generarle alternativas para tratar de inclusive resolver situaciones que ellos pueden estar manejando? Entonces, eso nos lleva también a lo que es la sensibilidad social. O sea, no estamos manejándonos en un proceso educativo dentro de la normalidad. Estamos en una situación a nivel mundial, ¿verdad? Y nacional que es tremendamente incierta y sobre todo que está afectando la sociedad en muchos niveles, ¿verdad? A nivel de salud, a nivel económico, a nivel social. Entonces debemos de ser sensibles ante esas circunstancias. No puede ser que yo esté nada más apegada a lograr un cumplimiento de un programa cuando mi estudiante no está logrando ni siquiera acceder a los materiales o acceder a los recursos que les estoy proponiendo. Entonces tenemos que tener la sensibilidad necesaria para saber que ahora probablemente son otras las situaciones que tenemos que generar con ellos. Son otros los elementos claves que hay que fortalecer en este momento, que probablemente tienen que ver más con humanidad, con relaciones, con ser realmente, yo digo, sobre todo buenas personas, pero también personas dentro de lo que cabe, personas felices. Y tenemos que generar eso en nuestros estudiantes, que a pesar de toda esa incertidumbre, de toda esa situación que pueden estar manejando ellos, inclusive a nivel de sus familias, que a pesar de eso le podamos generar elementos de esperanza, ¿verdad? De superación inclusive y saber que todo vamos a superar esa situación y vamos a tratar de salir lo mejor posible. Entonces debemos ser sensibles ante lo que está sucediendo socialmente. Entonces, otro elemento que es clave también en
estos procesos es la comunicación asertiva, cómo nos estamos manejando con nuestros estudiantes, qué alternativas estamos generando de comunicación. Esos espacios de aprendizaje pueden generar mucha incertidumbre, sobre todo si nuestros estudiantes están acostumbrados a la presencialidad, al cara, al que mi maestra o mi profesora me resuelve en la inmediatez, ¿verdad? Puedo levantarme y hacerle la consulta, puedo levantar mi mano y plantear una pregunta. Entonces, si yo me encuentro ante algo que no sé cómo realizar, no estoy comprendiendo una indicación, entonces debo de generar canales de comunicación que sean lo suficientemente efectivos. Y con esto sí quiero aclarar, no se trata que debemos de estar 24/7 disponibles, porque nosotros también como seres humanos requerimos de espacio, de descanso, de compartir con la familia, y esos son elementos también que son fundamentales. Entonces, pero sí establecer espacios de atención donde uno claramente indica de qué momento, a qué hora puedo atender a mis estudiantes. Bueno, que si les facilito un correo, que si hacemos un grupo de WhatsApp, entonces que realmente sea para que haya una comunicación. No que se hace una pregunta y el docente no contesta, porque eso genera todavía más incertidumbre, más estrés, más frustración, y sabemos que con esas condiciones nuestros estudiantes no van a poder aprender. Entonces tenemos que generar mecanismos de comunicación realmente efectivos y asertivos, mucha comunicación en positivo, tratemos de resolver, sobre todo, como les indico, escuchar. Tenemos que saber escuchar, ponernos en posición realmente de escuchar al otro, saber sus inquietudes, sus angustias, y de alguna manera sentirnos que nos apoyamos entre todos. Y sobre todo yo creo que algo que siempre va a ser esencial en las relaciones interpersonales es el respeto. Es el cómo yo me respeto a mí misma como profesional y hago las cosas de la mejor manera posible, pero también cómo respeto a mis estudiantes y en este caso a los padres de familia, que en realidad siempre hemos hablado de elementos claves en la educación, ¿verdad? Y siempre hablamos que lamentablemente yo digo que en la teoría estaba muy claro, ¿verdad? El docente, el estudiante y la familia, como un triángulo que es de soporte para ese niño y ese joven. Sin embargo, ahora sí se dio la necesidad y de ese soporte y de ese apoyo en el hogar. Entonces yo creo que si logramos mantener realmente una relación de respeto, de escucha, de comprensión, podemos realmente unir lazos y ese apoyo que en muchas ocasiones tal vez no se ha sentido, podemos recuperarlo de alguna manera y apropiarnos de él. Entonces, ahora paso a referirme a lo que serían las habilidades pedagógicas. Entonces, quiero empezar con una frase, de Paulo Freire, que dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción. Entonces, es por eso, y quería empezar con esta frase, porque también tenemos que ir más allá de pensar que tenemos que llenar a nuestros estudiantes de una serie de contenidos, inclusive saturarlos de contenidos, de actividades, cuando en realidad tenemos que generar la posibilidad en ellos para que ellos tengan la posibilidad de crear su propio conocimiento, conducirlos a eso, crearles incertidumbre pero positiva en cuanto a la curiosidad que les podemos generar en el conocimiento, pero que realmente haya una posición de construcción de parte de ellos, que no sean solamente receptores pasivos, sino que tenemos que también darle ese rol preponderante que tienen nuestros estudiantes dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en este caso, Villarroel y Bruna indican que las habilidades pedagógicas se relacionan con el hacer, como son el planificar y evaluar situaciones de aprendizaje significativo, manejar técnicas de trabajo grupal y aplicar metodologías de evaluación activas que promuevan el aprendizaje. Y podrán ustedes decir, ¿y cómo hacemos todo eso en un entorno que no es el que hemos estado manejando actualmente? Les puedo decir que si uno se enfoca realmente a priorizar lo que es verdaderamente importante en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobre todo es pensar que nuestros estudiantes aprendan de la mejor manera posible y con la mayor de las motivaciones,
Yo creo que es ahí donde precisamente podemos lograr aprendizajes realmente significativos y de ahí todas las estrategias, el acompañamiento, la planificación, la evaluación van a ir fluyendo de una manera realmente clara, porque en realidad si nos enfocamos a lo esencial, yo creo que vamos a lograr hacer cosas realmente muy buenas y muy interesantes, como ya se han estado presentando. Entonces, cuando nos referimos a esas habilidades pedagógicas esenciales, como bien lo decía la definición, bueno, nos enfocamos a la planificación, a esa preparación previa que debo realmente realizar para tener claridad de qué voy a realizar en mi clase, qué voy a llevar a cabo, en qué orden, en cuánto tiempo, para realmente saber, y como les decía ahora, que no debo saturar a mis estudiantes, ni en cuanto a contenido, ni en cuanto a actividades, ni a tiempo de atención, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, lamentablemente también, pensamos que vamos a dar la clase a distancia, igual como lo hacíamos presencialmente. Entonces, si les daba 1 hora de clase, si les daba 2, 3 horas de clase, 4 horas, entonces siento que hacer una videoconferencia con esa duración va a ser realmente efectivo y eso no es así. En realidad, el proceso varía muchísimo, la condición es muy diferente y ustedes ya deben de tener claridad a esta altura que el hecho de tener un canal de comunicación prácticamente en una sola línea, donde estoy escuchando, observando y tratando de comprender desde una sola fuente, donde no tengo la interacción social con mi profesora, con mi maestra, con mis compañeros. O sea, hay toda una dinámica que es completamente diferente. Entonces, realmente tenemos que saber planificar nuestra clase para que de alguna manera podamos administrar mejor nuestro desarrollo y proceso educativo. Entonces, tenemos que generar estrategias didácticas que se adapten a las circunstancias que tenemos actualmente. Y es ahí donde precisamente yo les decía, la felicitación realmente para todos los que han buscado alternativas, han buscado aplicaciones, han buscado herramientas para tratar de soportar el proceso, apoyarlo en sí y llevarlo de la mejor manera posible. Algo que también les recomiendo en este aspecto, no se trata de pretender dominar una gran cantidad de herramientas y aplicaciones tecnológicas. En realidad tienen que buscar las básicas, esenciales, las que les permitan apoyar auditivamente, visualmente, generar alternativas que le faciliten realmente atender la diversidad de sus grupos. Entonces tenemos que buscar alternativas, pero no se trata de que yo tenga que tener una gama enorme de posibilidades, porque probablemente estamos invirtiendo en cuanto a tiempo y recursos en una serie de elementos que al final de cuentas también termina siendo una saturación para el docente y también para el estudiante. Entonces, busquemos elementos que sean claves para apoyar el proceso educativo. Además, esto implica lógicamente la preparación de materiales que tienen una condición también diferente, ¿verdad? Si yo le voy a hacer entrega impreso del material a mi estudiante porque no tiene recursos electrónicos, entonces tengo que llevar a cabo un proceso de preparación de material que probablemente no tenía previsto. Entonces, ¿cómo debo hacer ese material? Debo de sintetizar, debo de aportar imágenes, debo de aportar mapas, debo de aportar esquemas que le permitan de alguna manera acceder al estudiante con diferentes alternativas. Y esto aplica lógicamente también para lo que son recursos tecnológicos, para que esos materiales que yo tenga y yo utilice sean realmente efectivos, pero también que le permitan realmente el acceso al estudiante. No puedo llenarlo, por ejemplo, solamente de videos, porque si bien es cierto, es una muy buena alternativa, si nos vamos a la parte de comprender la situación, probablemente muchos estudiantes estarán trabajando con sus teléfonos celulares y con los datos que tienen para eso. Entonces, de alguna manera, lógicamente, el consumo para un video va a ser mucho mayor que, por ejemplo, si yo le pongo una imagen, ¿verdad? Entonces, tengo que jugar con esos aspectos también, ¿verdad? Entonces, buscar alternativas de producción de texto, ¿verdad? Con buena presentación, con claridad,
bien escrito, bien redactado y apoyado con imágenes, como les decía, con esquemas, con elementos que le puedan permitir al estudiante tener claridad de la información. Pero hay algo que es para mí fundamental en todo este proceso, ¿verdad? Porque no hago nada con tener todo un bagaje de herramientas, una preparación de materiales grandiosa, pero ¿qué hago con esto? ¿Cuál es mi rol? Y ahí es donde es fundamental la mediación pedagógica. Y probablemente ustedes han tenido experiencias en todo este proceso de llevar cursos de manera virtual, donde probablemente ustedes, hasta nos ha sucedido, porque he de confesar que lo he hecho, termino saliéndome del curso porque digo, esta persona no sabe mediar el proceso. Probablemente sabe utilizar la herramienta, probablemente sabe utilizar la plataforma, pero no sabe cómo explicar. Entonces, eso llevémoslo a nuestra experiencia de aula y entonces, ok, ¿qué hago con esta imagen? ¿Qué hago con este video que le estoy presentando a mi estudiante? Ok, es la forma en que yo medio el proceso educativo lo que hace la diferencia. Por eso les digo, enfoquémonos más en mediar adecuadamente el proceso educativo más que en llenarnos de una serie de herramientas que a lo mejor puede ser que hasta no domino y que terminan más bien entorpeciendo el proceso. Vayamos a lo esencial, vayamos a lo verdaderamente fundamental para que eso simplemente sea un apoyo. El recurso tecnológico es un apoyo para la mediación pedagógica. La mediación es lo verdaderamente esencial. Entonces, eso además nos puede permitir dar entonces un verdadero acompañamiento a nuestros estudiantes. Porque si yo no estoy tan preocupada en preparar una serie de materiales y videos y una serie de estrategias que probablemente me implican más tiempo del que normalmente se requeriría, porque tal vez me toca que aprender y hacer en forma simultánea, entonces hasta dejamos de lado a veces un poco lo importante de todo el proceso educativo, que haya un verdadero acompañamiento del docente, ¿verdad? Y entonces que en alguna medida todo este proceso también nos pueda y nos permita llevar a cabo un proceso de evaluación pertinente. No podemos, igual como les mencionaba anteriormente, no podemos pretender evaluar igual como lo hacemos en la presencialidad. Entonces tenemos que generar una serie de alternativas que me permitan dar seguimiento, que me permitan realmente en alguna medida diagnosticar, pero también igual priorizar, ¿verdad? Porque en alguna medida si usted manda 10 ejercicios para evaluar a su estudiante, bueno, eso en el aula probablemente le significaba unas lecciones de su clase, revisaban todos en conjuntos, resolvían dudas, pero ahora usted va a recibir 10 ejercicios de cada uno de sus estudiantes. Y si usted va realmente a hacer una evaluación realmente efectiva, ¿verdad? No una calificación, una evaluación como debe de ser, va a usted requerir el tiempo suficiente para realmente revisar ese material y hacer una devolución y atender las dudas o las inquietudes que el estudiante haya presentado. Entonces, es parte de lo que tenemos que realmente lograr, una adaptación del proceso. Entonces, eso es parte precisamente de lo que quería resaltar como esas habilidades pedagógicas, pero sobre todo adaptadas a las condiciones que estamos viviendo ahora, la situación social, pero sobre todo, como les decía, sin pretender realizar lo que hacemos en clase presencial, hacerlo de la misma forma ahora a distancia o virtualmente. No es lo mismo. Tenemos que buscar alternativas diferentes que nos permitan realmente acompañar a nuestros estudiantes. Entonces, quiero referirme a las habilidades tecnológicas, ¿verdad? Y quise empezar con esta imagen, ¿verdad? Porque es esa figura, ¿verdad? Donde el docente y el estudiante están ante un mundo de posibilidades, de interconexiones, de comunicaciones, para realmente lograr de alguna manera un proceso realmente efectivo. Entonces, en este caso, Castillo dice que el docente tiene ahora, que incorporar un conjunto de recursos metodológicos nuevos que den cuenta de la aplicación racional y pertinente de las nuevas tecnologías en el desarrollo del quehacer educativo. Estas aplicaciones presuponen la conjunción de dos aspectos inseparables, la pedagogía y la tecnología.
Entonces, era un poco lo que les mencionaba anteriormente. No podemos pensar que innovar es tecnología, cuando puede ser que no se está haciendo un uso adecuado de apoyo de la tecnología a la pedagogía. Entonces, es un elemento clave, perdón. Deben estar realmente en conjunción para que realmente funcionen como, con la intencionalidad que se puede pretender. Entonces, en alguna medida, esas habilidades tecnológicas tienen que saber, enfocarse a un poco lo que les mencionaba anteriormente, evitar la saturación de herramientas. Pero no se trata, y si ustedes se ponen a investigar, son millones de aplicaciones que constantemente surgen, o sea, día a día cambian, y no podemos pretender que sabemos todas y que ya las sé utilizar adecuadamente sobre todo. Entonces, por eso les decía, prioricemos, busquemos las que me dan un soporte para atender lo auditivo, para atender lo visual, lo oral, y que de alguna manera me permitan la parte kinestésica también. Pero entonces tenemos que buscar priorizando, sin pretender a veces utilizar herramientas que prácticamente tienen la misma función y hago ir al estudiante de uno a otro recurso. Entonces, yo creo que es fundamental aquí que ya a esta altura, pues todos los docentes tengan un conocimiento de los programas básicos, tener un buen uso del procesador de textos, de presentaciones, de hojas de cálculo, además de herramientas tecnológicas que favorezcan la comunicación, ¿verdad? Como en este caso puede ser el correo electrónico, el WhatsApp y cualquier otro elemento que se pueda estar utilizando en este momento y que nos permita además soportar y dar el apoyo necesario al elemento comunicativo. Además, requerimos de recursos para elaboración de materiales digitales. Entonces, pueden ser desde aplicaciones básicas para crear, por ejemplo, esquemas, para hacer infografías, para manejar imágenes, videos y audios. Entonces, pero elementos que nos puedan aportar en cada uno de ellos. Y por último, me quería referir también, lógicamente, a las plataformas de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Que probablemente muchos de ustedes ya en este momento conocen. Perdón. Que, por ejemplo, pueden ser Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, y entre otros. Entonces, son plataformas, son espacios que nos pueden permitir precisamente esa aporte del docente en cuanto a los recursos que va creando, los ejercicios, los materiales, pero que también el estudiante se sienta partícipe, que generemos espacios donde ellos se puedan comunicar, donde los podamos convocar de alguna manera a la presencialidad, aunque sea remota, y compartir en espacios, inclusive de trabajo en equipo, que nos pueda permitir de alguna manera una interrelación, ¿verdad? En estos espacios. Entonces, perdón, enfocándome a lo que sería la pregunta generadora y a manera de síntesis, bueno, yo creo que estas habilidades en realidad en conjunción y en un equilibrio, en verdadera armonía, todas son muy importantes. Sin embargo, creo, y como lo he mencionado a lo largo del desarrollo de la conferencia, parte de lo que realmente ha sido para mí fundamental y es siempre en un proceso de enseñanza educativo que es fundamental, es la parte emocional. Es cómo yo me manejo como persona, porque ante todo somos personas, trabajamos con personas, cómo me manejo emocionalmente para hacer realmente un proceso más cercano. Y yo creo que ahora más que nunca lo necesitamos sentir así, que nuestros estudiantes nos sientan cercanos, que nos sientan humanos, que realmente podemos generar la confianza, ¿verdad? Y la alegría inclusive de vernos y de compartir. En realidad yo creo que un elemento que es clave en el proceso educativo es la alegría, ¿verdad? Entonces, de alguna manera que el proceso tenemos que generar esos espacios que realmente nuestros estudiantes se sientan motivados. Y entonces tenemos que trabajar mucho con la parte emocional, ¿verdad? Saber y comprender y la empatía ante todo por las circunstancias que puedan estar teniendo ellos, pero también las nuestras. Y comprendernos y comprender a los otros nos ayuda también a fortalecernos emocionalmente.
Entonces, ¿cómo podemos hacer una buena gestión de nuestras emociones para que todo eso positivo, todo eso bonito que estamos queriendo hacer, realmente nuestros estudiantes puedan interiorizarlo y sean parte también fundamental de todo este proceso? Pero también entonces tenemos que soportar y apoyarnos en lo que son las habilidades pedagógicas. Puede haber mucha gente que tiene mucha habilidad para la comunicación y yo creo que mucha gente probablemente hemos tenido la experiencia de que en realidad vemos a una persona en una actividad, en una conferencia o algo por el estilo y vemos que la persona tiene dominio del tema, pero tal vez no tiene la habilidad pedagógica para compartir ese tema. No tiene la habilidad o la preparación o la formación pedagógica que le permita realmente compartir ese conocimiento y sobre todo favorecer el aprendizaje en el estudiante. Entonces, es un elemento que es fundamental, es la mediación pedagógica, ¿verdad? El cómo, no importa la condición o el espacio educativo en el que yo me desarrolle, no importa las condiciones, los recursos o no que yo pueda tener, es cómo con lo que yo tengo hago lo mejor posible para que nuestros estudiantes realmente tengan un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, que les signifique para la vida, que les sea útil y que les sea importante. Entonces es ahí donde realmente tenemos que enfocarnos, que esa mediación nos permita la cercanía, el acompañamiento, la confianza, la alegría, para realmente generar espacios educativos más felices, más oportunos, más pertinentes a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces es ahí donde estos elementos realmente se enlazan. Y lógicamente, la parte de la tecnología en este momento es todavía un elemento muy importante. Esto no es nuevo. Estos son años de generarse espacios educativos apoyados por tecnología. Pero realmente hoy en día nos dimos cuenta y nos tocó comprender que realmente es un elemento que puede ser un elemento clave para nuestro proceso o desempeño profesional. Entonces, en alguna medida tenemos que tener la claridad de que de todo este proceso tenemos que llevarnos muchas ganancias. Y es ahí donde precisamente no solo tenemos que ver la situación a nivel de crisis, a nivel mundial, sino también esa nueva normalidad, cuánto de lo que hemos vivido nos va a ser significativo para la vida y para nuestro desempeño profesional. Probablemente hemos tenido que utilizar herramientas, aprender y a dinamizar nuestro proceso educativo de una forma diferente. Entonces, ¿qué de eso? Hacemos nuestra propia autoevaluación, ¿qué de eso nos ha sido realmente valioso? ¿Qué de eso ha sido realmente valioso para nuestros estudiantes? Y que nos haya permitido realmente hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces es ahí donde yo digo, de todo este proceso también tenemos que aprender, interiorizar e incorporar nuevas prácticas en la presencialidad. Que todo este proceso de aprendizaje nos permita crecer y fortalecernos en muy diversos ámbitos. Entonces, quería terminar precisamente agradeciéndoles la atención. De verdad que es un gusto y saber que en todo este proceso nos seguimos acompañando y nos seguimos apoyando para generar realmente oportunidades y opciones de aprendizaje y de apoyo y de superación, tanto para los profesionales de la educación, pero también sobre todo para cada uno de nuestros estudiantes. Que nadie se nos quede atrás, que nadie pierda la oportunidad de seguir superándose y una oportunidad educativa es realmente una necesidad para muchos de nuestros estudiantes. Entonces busquemos a las alternativas para realmente hacer que esto realmente tenga una nueva posibilidad, que le brindemos nuevas oportunidades y que realmente nadie abandone el sistema educativo costarricense. Muchas gracias y un gusto y un placer haber compartido con ustedes.